Perfecto. El día de hoy vamos a hablar del quinto mandamiento. Así que, ¿cómo hacemos? Estás en la colita, ¿verdad? Ya sabes de qué se trata el quinto mandamiento. Pero antes de hablar del quinto mandamiento, vamos a hacer un recap y vamos a analizar esto. Hemos hablado del primer mandamiento, de que solamente hay un Dios, del segundo mandamiento, que tiene que ver con la idolatría, de no hacer imagen, el tercer mandamiento, que tiene que ver con no tomar el nombre de Dios en vano, y el cuarto mandamiento, que es el día de reposo para exaltar su nombre, para reconocerlo como creador. Estos cuatro mandamientos, que son los primeros cuatro mandamientos, te das cuenta que tienen que ver en una atmósfera de conducta con Dios. Está relacionado directamente hacia Dios, tiene que ver con la adoración hacia Dios. Pero a partir del quinto mandamiento y de ahí hasta finalizar, vamos a ver que mandamientos están sucediendo en nuestra conducta ya no solamente con Dios, sino con el hombre. Es decir, relacionarnos con el prójimo, relacionarnos con otras personas. Qué interesante, porque esto apunta a lo que Jesús hizo en la cruz. La cruz tiene dos maderos entrelazados. Uno que señala tu relación vertical con Dios, los primeros cuatro mandamientos, pero de ahí los otros 6 mandamientos, tu relación horizontal, que es con los hombres. Dios no solo quiere tener una relación contigo, Dios quiere restaurarte, Dios quiere transformar tu mente para que tengas una relación sana con el prójimo. Y Jesús lo resumió de esa forma. Dijo de que los 2 grandes mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas y que ames al prójimo como te amas a ti mismo. ¿Cuántos dicen amén? Interesante, muy interesante. Entonces, viendo el quinto mandamiento, ya sabemos. Así que vamos a leer nuestra Biblia, abramos en Éxodo, el capítulo 20, y vamos a leer el verso 12. Y dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué más? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Estamos viendo ahora características esenciales de este quinto mandamiento, de honrar a tu padre y a tu madre, la honra que Dios está buscando. Permítame un momento, creo que mi esposito tiene una dificultad, creo que tienes dificultad para el sonido, ya estás. ¿No? Ya, ok. Pensé que mi teléfono estaba agarrando eso, ok. Hay a veces unos problemas técnicos, pero quería saber si todo estaba bien, ok. Entonces, estamos hablando de la honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bien, lo primero que vamos a recomendar es que tengas tu Biblia a la mano, que tengas buenas notas y quizás tengas un pañuelo al lado también. ¿Cuántos quieren transformar su manera de pensar conforme a la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren reconocer la autoridad de la palabra de Dios en sus vidas? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Cada uno de nosotros estamos entendiendo este mandamiento, esta honra a nuestro padre y a nuestra madre. Ahora, este mandamiento es sabio y es bueno, porque la honra a nuestros padres es el pilar esencial para la estabilidad y la salud, no solamente de nuestra familia, sino de la sociedad, si nosotros dimensionamos esto. Ahora, si las generaciones más jóvenes estarían más conscientes y constantemente pensando en que si voy a tener disgusto, voy a estar peleándome con mis mayores, con mis ascendentes, nos daríamos cuenta que los cimientos de la sociedad estarían destruidos. Así que es importante honrar a los padres. Ahora, este mandamiento tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Quiero que me digan, levanten la mano, me dejen una señal aquí. ¿Cuántos tienen padres? Padre o madre me refiero. ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen? ¿Sí estás bien, amor, o no? ¿Sí? Allá. Ok. ¿Cuántos tienen madre? ¿Cuántos tienen padres? Claro que sí. Nosotros tenemos que abrir bien los ojos porque este mandamiento tiene que ver con todos los que estamos aquí en la sala. Tiene que ver con todos. Ahora tú quizás me puedas decir, sí, pero Mary, tú no conoces mi realidad, mi papá me abandonó o mi mamá tuvo algún tipo de descuido con nosotros, etcétera. Puedes decirme cualquier situación que esté pasando contigo.
Y sí, entiendo completamente cualquier herida que cada uno de nosotros podamos tener. Cada uno de nosotros tiene este tema en el corazón de una forma particular, individual. Cada uno de nosotros tiene o recuerdo de nuestros padres o anécdota de nuestros padres de una manera muy singular. Pero Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Mira lo que dice la Escritura, que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Ahora, ¿qué es en términos actuales honrar a nuestros padres? Va a incluir ciertas cosas. Incluye valorarlos, incluye cuidarlos, incluye mostrarles respeto, reverencia. Todo esto incluye la honra. Este mandamiento es dado a los hijos. Así que hace un momento dijimos, tú y yo somos hijos. No solamente es un mandamiento para ti como niño, o cuando eras pequeñito y te sometías a tu mamá, a tu papá, sino que es un mandamiento que va a tener todo el tramo de nuestra vida. No se agota en ninguna circunstancia, no expira por algún hecho. Honrar a tu padre y a tu madre no está bajo la condición de tus circunstancias. Honrar a tu padre y a tu madre no está bajo la condición de tu realidad. Este mandamiento no está condicionado a cómo se portan nuestros padres. Nada de eso. El mandamiento es clave de parte de Dios. Ahora, este día vamos a hablar de cómo Jesús usa la forma en que los fariseos interpretan este mandamiento. Ya lo habíamos hablado hace domingos atrás, que era que cómo se podía guardar esta ley, este mandamiento de obedecer a nuestros padres, de honrar a nuestros padres, pero con una interpretación que tenía una limitación, que estaba un poco manipulada, manoseada, para violar este espíritu del mandamiento. ¿Recuerdas de lo que estamos hablando? Acompáñame. Vamos a ver Mateo, el capítulo 15, y voy a leerte desde el verso 1 hasta el verso 7. Mateo 15, del verso 1 al 7. Y dice, algunos de los fariseos y de los maestros de la ley que habían venido de Jerusalén le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen las costumbres de nuestros antepasados, que nuestros antepasados han practicado desde hace mucho tiempo? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Jesús les dijo, ¿y por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios para obedecer sus propias costumbres? Mira qué interesante que esta parte es que los fariseos estaban siguiendo a Jesús, su ministerio, habían venido desde Jerusalén. Y Jesús estaba en un lugar hacia arriba en Galilea, había estado predicando, había estado haciendo muchos milagros y lo siguen para estar evaluando cómo se comporta como rabí y para evaluar a sus discípulos. En un momento se sientan a comer y al comer ellos no hacen un ritual de purificación que es el lavado tanto de los utensilios como el de las manos. Y es en ese momento que estos empiezan a decirle a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen estas costumbres de nuestros antepasados, que es ese lavamiento de manos? Y Jesús directamente les cambia la conversación, el sentido, a dónde quieren apuntar ellos, profundizando en sus corazones y les dice, ¿por qué no me lavo las manos? Contéstame tú, ¿por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios? Que es obedecer, que es que obedezcan y cuiden a sus padres. Mira, sigue diciendo aquí, Jesús les dijo, ¿y por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios para obedecer sus propias costumbres? Porque Dios dijo, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. La persona que maltrate a su padre o a su madre tendrá que morir. Pero ustedes dicen
que uno no desobedece a Dios si le dice a sus padres, no puedo ayudarlos, porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios, con tal de seguir sus propias costumbres. Son unos hipócritas. Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías, dice, y ahí se da el relato de Isaías, ¿no? Jesús está encarando a los religiosos. Les está diciendo que ellos debían de cuidar a sus padres, que la gente debía cuidar a sus padres. Él indica que cuando llega el momento de dar a los padres, de cuidar esta honra que es el cuidado, el respeto, la protección de los padres, los fariseos y los escribas empiezan a añadir un sistema legal al cual le llaman corbán. Entonces Jesús les dice, ustedes que en lugar de ver mis manos que no están lavadas para comer, respóndanme, ¿por qué ustedes no están obedeciendo el mandato de cuidar a los padres? Y llaman corbán, corbán, eso es lo que ustedes justifican. Y ya lo vimos hace 2 semanas atrás, que el hebreo corbán significa ofrenda o regalo dedicado a Dios. Entonces la costumbre era que si alguien, una persona, declaraba sus bienes, todas sus riquezas, lo declaraba como corbán, esto significaba que esas riquezas, esas propiedades, esos terrenos, servidumbre, oro, plata, todo lo que tenían, se consagraba a Dios, se apartaba para Dios. Es decir, nadie podía usar, pero había un truco en esto. La persona dueña podía seguir usándolo hasta que supuestamente entregue completamente a Dios. O sea, esta persona podía seguir usando esos bienes, esos terrenos, esas casas. Y esto para Jesús era un juramento, como ya lo vimos hace 2 semanas atrás, era un juramento sin el sustento realmente. Realmente en el corazón de la gente era, no quiero dar a mis padres. Y el juramento que usaban era jurar por el templo, porque los fariseos habían generado este sistema de que si juro por el templo, no necesariamente tengo que cumplir esa promesa. Ahora, lo curioso es de que este mismo relato tiene un paralelo con otro libro, otro evangelio, que es Marcos. Marcos 7, del 8 al 13 dice, porque dejando los mandamientos de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Les decía también, bien desechan el mandamiento de Dios para establecer su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen que si alguien le dice a su padre o madre, aquello que hubiera sido beneficiado de parte mía es corbán, es decir, una ofrenda a Dios. Ya no le permiten hacer nada por su padre o su madre. Así invalidan la palabra de Dios mediante su tradición que han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Le reclaman a Jesús por manos mugrosas. Se acercan a él y le dicen, tus discípulos y tú tienen unas manos mugrosas. Y los llaman manos inmundas. Están comiendo con manos inmundas. Pero no ven que ellos tenían una boca mentirosa, un corazón endurecido. Ahora, ¿por qué decían esto? ¿Por qué estos fariseos enseñaban este sistema? La gente decía, qué pena, se lo he dedicado a Dios. Y justo no puedo darle nada a mis padres. Porque justo ese terreno está dedicado a Dios. También ese pequeño dinero, ese oro que tengo, también lo dediqué a Dios. No voy a poder sustentar a mis padres. No puedo traerlos a mi casa a cuidar porque está dedicado a Dios. No puedo usar de este dinero porque está dedicado a Dios. Y Jesús enfatiza que estas personas eran crueles, eran frías,
por no querer satisfacer las necesidades de sus padres bajo la excusa de que todo eso lo habían consagrado a Dios. He consagrado mi tiempo a Dios, he consagrado mi dinero a Dios, es que he consagrado todo esto, me dedico a estas cosas y todo esto, pero no me alcanza el tiempo, no puedo. Y esta justificación estaba en base a un juramento que ni siquiera tenía un peso. Ellos no tenían intención de entregárselo ni siquiera a Dios mismo. Eran farsantes. Estaban buscando la forma de no honrar a sus padres. Yo me pregunto, ¿por qué la dureza del corazón de los hijos? ¿Por qué llega un punto en la vida de un hijo que puede buscar un sistema para no darle algún tipo de honra a los padres? ¿Por qué? Quiero que veas conmigo lo que significa honor, que es de donde viene la palabra honra. Honra es dar honor. ¿Qué es honor? Honor es dar una consideración. Es un reconocimiento del valor de alguna persona. Cuando tú das honor a una persona, estás reconociendo su valor. Estás reconociendo y considerándolo. Estás diciendo que esa persona vale, que esa persona cuenta. Eso es dar honor. Ahora, la palabra hebrea para honrar, que tiene que ver con el honor, es kabed. Se escribe con K de kilo, A, B, E y D. Kabed. Su significado literal del hebreo es dar peso, considerar pesado, atribuir valor o tratar algo como importante. Honrar, o en el hebreo kabed, es dar peso, considerar pesado, es atribuirle ese valor. Y cuando hablamos de honrar a los padres, significa eso, es considerarlos, es darles el peso, darles el valor en nuestra vida, mostrando como respeto, cuidado, reconocimiento práctico. Cuando la honra, es decir, el kabed, es decir, el peso, llega a la vida y no falla en el hogar, ya sea porque los padres se desatienden o porque los hijos deshonran, cuando no hay el peso, cuando no hay la honra, se abren grietas. Y si esas grietas no se sanan, se heredan. Y esa herencia viene con violencia, con caos, con apatía. Y lo vamos a ver en las Escrituras. Lo bueno y la noticia del Evangelio es de que las buenas noticias de la redención en Jesucristo, este ciclo se puede restaurar. Pero veamos algunas curiosidades. Hace un momento te hablaba del kabed, del dar el peso. Quiero que me acompañes a ver Éxodo 16 y vamos a ver el verso 7. Éxodo 16, el verso 7. Vamos a encontrar la palabra que deriva de kabed, que es honra. En este versículo dice, y al amanecer verán la gloria del Señor. Esta palabra gloria es del hebreo kabod, que es K de kilo, A, B chica, O y D, kabod. Qué interesante que el sustantivo de esta palabra en hebreo es kabod y proviene de la misma raíz de la honra y significa gloria, significa peso de presencia, significa majestad de Dios. Cada vez que nosotros cumplimos con este mandamiento de la honra a los padres, está ligado con el peso de la presencia de Dios en nuestras vidas, con ese peso de la majestad de Dios en nuestras vidas. Qué curioso que es
el mandamiento que va a dividir de 10 mandamientos se posiciona en el medio. Es la primera relación que hace con el hombre y lo dirige directamente a los padres. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, ya que hemos visto la honra que es Kaved y que dice el mandamiento, honra, o sea, Kaved a tu padre y a tu madre, que es darle el peso, tratar con seriedad, tratarlos con dignidad. No es lo mismo que obedecer ciegamente. No te está diciendo el mandamiento, obedece a tus padres ciegamente y que no te importe nada. No, sino es darle el peso, darle esa cualidad, esa seriedad, otorgarle el lugar que Dios le otorgó, darle el peso que Dios le dio. Y añadido a ese versículo, añade una promesa que es para que se alarguen tus días en la tierra. Ahora, esta longevidad no solamente es individual, sino que quiere abarcar una salud social. Hace un momento hablábamos de la importancia de ahorrar a nuestras generaciones para una estabilidad en la comunidad. Porque si el ciclo se repite de honra, créeme, generamos una salud en nuestra sociedad. Entonces, este alargado de tus días no solamente es para ti, sino es un alargado de tus generaciones, una salud social, una estabilidad en la comunidad. Sin embargo, veamos una de las historias más famosas que la Biblia nos cuenta. Estoy segura que tú lo conoces, pero quiero recoger todo esto y armar los puntos y armar el rompecabezas y ver las condiciones. Hace un momento nos preguntábamos, ¿por qué los hijos son tan fríos de corazón? Veamos un caso en especial. La Biblia nos relata el caso de un padre y de un hijo de forma muy especial, Isaí y David. Veamos en 1 Samuel 16, el verso 1, y te voy a leer hasta el verso 13, porque yo sé que conoces la historia, pero dice, finalmente el Señor le dijo a Samuel, basta ya de llorar por Saúl, porque lo he rechazado como rey de Israel. Toma un cuerno de aceite de oliva, ve a Belén y busca a un hombre llamado Isaí, porque uno de sus hijos he escogido para que sea el nuevo rey. Pero Samuel preguntó, ¿cómo? Si Saúl se entera, me matará. Lleva contigo una becerra y di que has ido a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y yo te mostraré a cuál de sus hijos debes ungir. Samuel hizo lo que el Señor le ordenó. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron temblando a su encuentro. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Y a qué has venido? No pasa nada, contestó Samuel, el profeta. He venido a ofrecer sacrificio al Señor. Purifíquense y acompáñenme al sacrificio. Y realizó el rito de la purificación en favor de Isaí y de sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel miró a Eliab y pensó, este debe ser el hombre que el Señor ha escogido. Era el hijo mayor. Pero el Señor le dijo al profeta, no juzgues al hombre por su apariencia. No, este no es. Yo no escojo como los hombres lo hacen. Los hombres juzgan por la apariencia exterior, pero yo miro el corazón. Isaí le presentó entonces a su hijo Abinadab, pero el Señor le dijo, este tampoco es el escogido. Isaí le presentó a Shama, pero Samuel dijo, no, este tampoco es. ¡Wow! Está rechazando de uno a otro y a otro. Y dijo Samuel a Isaí, ¿estos son todos los hijos que tienes? Y mira la respuesta del padre. Solo falta el menor, replicó Isaí. Pero está en el campo, cuidando las ovejas. Mándalo a buscar inmediatamente, dijo Samuel.
porque no me sentaré a comer hasta que Él haya llegado. ¿Cómo es que en esta celebración familiar uno de los miembros no se encuentra? Ha llegado el profeta que se desenvuelve como juez y como sacerdote en todo Israel. El profeta de Dios ha llegado a la casa y en la casa el Padre no se preocupa más que por todos, pero falta un integrante. Y cuando Samuel va a ungir a uno de los hijos de Isaí, David ni siquiera es llamado. Él está cuidando ovejas. David está viviendo ser el hijo no valorado, no tomado en cuenta. Qué dolor, ¿verdad? El dolor de no ser tomado en cuenta. Esto refleja algo. Refleja cierto desinterés del Padre. Incluso refleja una subestimación hacia David. Está tratándolo como el menor, el menos importante, el que no necesariamente tiene que ser escuchado. Quizá alguno de ustedes se identifique en esta situación, ya sea porque eres el menor de tu familia, o ya sea porque tu voz no necesariamente ha sido tomada en cuenta, o ya sea porque tus hermanos han hablado más fuerte, casi a los gritos, que han opacado tu propia voz. Y una vez que se disipa tu presencia, ni tus padres lo notan. El dolor de no ser tomado en cuenta. Aquí hay un indicio de desvalorización. Cuando Samuel viene a ungir, David ni es llamado y dice en el verso 11, queda aún el menor, he aquí apacienta las ovejas. Él está haciendo un cargo de servicio, un cargo que generalmente está llevando la persona que es la más baja en la familia. Incluso se contrataban sirvientes para eso. Pero David lo está haciendo. Ahora, el texto que acabamos de leer no acusa directamente a Isaí de abuso, pero sí sugiere algo. Sugiere que David fue subestimado. Estaba siendo invisibilizado. Un hijo tratado con poco peso. Cuando hay hijos que no son tomados en cuenta, ¿sabes qué sucede con ellos? Aprenden a adaptarse, pero también aprenden a evitar el conflicto. Aún así, Dios ve el corazón. Lo acabamos de leer en 1 Samuel 16:7, que Él ve el corazón, que Él no ve las apariencias. Dios está mirando el corazón de sus hijos. Y en el caso de David, lo levanta. Dios un día lo ve y al ligero lo ve como pesado. Cabot. Le da un peso, el peso de su gloria, de su presencia. Y algunos que lo consideraban ligero, sin valor, sin importancia, Dios lo está mirando y le está dando el peso que Él le da a través de sus ojos y de sus declaraciones. Aunque en la casa de Isaí no lo vieran, no lo tomaran en cuenta, ¿sabes quién sí lo vio? Dios. Dios vio su corazón. Y quiero decirte este día, Dios te ha visto a ti también. Él ha puesto sus ojos en ti. Yo no sé de qué casa vienes. No sé si tu casa ha sido una casa semejante al de Isaí, donde te han tratado y subestimado y han bajado el peso que tenías. Te han tratado como ligero.
pero Dios te ha visto desde ese hogar. Ahora, ese peso de Dios, ese Caleb, está en David. Pero ¿sabes cuál es lo triste? Que ese peso de Dios debieron verlo sus hijos de David, pero no lo vieron. No vieron el peso que estaba sobre David. Vieron las debilidades de David. Porque recuerda, familia, esto es un ciclo. La gracia puede invertir, familia, la narrativa familiar. Pero si las grietas no se sanan, resurgen a una siguiente generación. Y quiero que ahora veamos a David como padre. Segunda de Samuel, capítulo 13. Voy a leerte del verso 1 al 22. Esta historia también la conoces, pero vamos a prestarle detalle y atención. El príncipe Absalón, hijo de David, ahora David es padre, tenía una hermosa hermana llamada Tamar. Amnón, su medio hermano, se enamoró intensamente de ella. Tanta angustia sufrió Amnón por aquel amor que sintió enfermo. No encontraba la manera de estar a solas con ella, pues ella era virgen. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo, Jonadab, hijo de Simá, hermano de David. Y un día Jonadab dijo a Amnón: ¿qué te pasa? Pues cada día te ves más desmejorado. No pareciera que fueres hijo del rey. Y él le responde: no, estoy enamorado de Tamar, mi media hermana. Y le respondió Amnón: bien, dijo Jonadab, te diré qué debes hacer. Anda, acuéstate y simula estar enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que te deje venir a Tamar para que te prepare algo de comer. Dile que te sentirás mejor si ella te da la comida. Así lo hizo Amnón. Cuando el rey fue a verlo, o sea, David, Amnón le pidió que su hermana Tamar le preparara 2 tortas y se las sirviera. David estuvo de acuerdo y ordenó a Tamar que fuera a la habitación de Amnón y le preparara de comer. Así lo hizo ella. Fue a la casa de Amnón y delante de él amasó harina, horneó tortas, pero cuando se las sirvió, él no quiso comer. Salgan todos de aquí, ordenó a sus servidores. Cuando todos salieron, le dijo a Tamar: ahora tráeme la comida a mi habitación y dame tú misma de comer. Tamar le llevó las tortas que le había preparado, pero cuando se acercó para darle de comer, Amnón la agarró y le exigió: acuéstate conmigo, hermana mía. Amnón, gritó ella, no seas necio, no me hagas esto. Tú sabes cuán grave es este delito de Israel. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y tú serías conocido como el más grande perverso en Israel. Mejor habla con el rey, que de seguro él dejará que nos casemos. Pero Amnón no entendió sus ruegos, sino que como era más fuerte que ella, la agarró por la fuerza y la violó. Luego, repentinamente su amor se convirtió en odio y la odió mucho más de lo que la había amado. Largo de aquí, le gritó. No, no, lloró ella. Rechazarme ahora es un crimen peor que el que ya has cometido. Pero él no la quiso escuchar y llamó a su criado y le ordenó: echa de aquí a esta mujer y cierra la puerta con cerrojo cuando haya salido. El criado la hizo salir. Tamar usaba una túnica larga con mangas, como era de costumbre en aquellos días entre las hijas vírgenes del rey. Al salir de la casa de Amnón, se rasgó su túnica y se echó ceniza en la cabeza, y con manos en la cabeza salió gritando y llorando. Su hermano Absalón, al enterarse de lo sucedido, le dijo: con que tu hermano Amnón durmió contigo, pero recuerda que él es tu hermano, así que es mejor que te tranquilices y no digas nada. Entonces Tamar se fue a vivir a la casa de su hermano Absalón, pero se mantenía muy triste. Ojo con esto. Cuando el rey David
oyó lo que había ocurrido, se enojó mucho. Absalón, por su parte, no le dirigía la palabra a Amnón, pues sentía odio hacia él por lo que le había hecho su hermana Tamar. Vemos aquí a un hijo de David, Amnón, viola a su media hermana Tamar a la fuerza. Y dice el verso 21 que David se enojó mucho cuando se enteró. Pero fuera de eso, las escrituras no nos dicen nada más. Aquel muchacho que había vivido en una casa de Isaí invisible y que se había acostumbrado a ser rechazado, menospreciado, invisibilizado, se había acostumbrado a no decir nada. No hizo nada. No hay disciplina para el hijo, no hay justicia, no la protege a su otra hija, Tamar, no la reivindica, no la consuela, no hace nada. Entonces Absalón, que es hermano de Tamar, se guarda en silencio, pero tanto es el odio al enterarse que a su hermana la violaron que busca venganza. Y 2 de Samuel 13, el verso 28 al 30 dice, Absalón dijo a sus servidores, esperen hasta que Amnón se embriague y entonces a una señal mía mátenlo. No teman, yo soy el que manda aquí. Mira cómo el hijo está diciendo, yo soy el que manda aquí. Y esto es una orden, sean valientes y háganlo. Así es que ellos mataron a Amnón. Enseguida, los demás hijos del rey se subieron a sus mulas y huyeron. Mientras iban en su camino de regreso a Jerusalén, llegó a David la noticia. Absalón ha dado muerte a todos tus hijos. Ninguno ha quedado con vida. David, que creció como el niño invisibilizado, se convirtió en el padre pasivo. La falta de corrección, de protección paterna, está empezando a dejar un campo libre para la venganza. Está generando un escenario incluso para la anarquía, porque la casa real empieza a desordenarse por la falta de la honra, del peso. Se perdió. Tamar no recibe protección como víctima, el pecado de Amnón no recibe justicia, no hay ningún tipo de disciplina ni castigo, y el dolor de Absalón tomó un peso de venganza. Familia, ¿cuántos reclamos has guardado en tu corazón hacia tus padres? Que quizás algunas se los has dicho en algún momento de tu vida, pero muy probablemente hay algunas otras que están en tu corazón y nunca se los dijiste. ¿Qué está reclamando tu corazón a tus padres? ¿Protección? ¿Cuidado? ¿Que te defienda? ¿Que no lo hizo? ¿Que debió ser más justo? ¿Que no te dejó herencia? ¿O que te haya excluido de algo? ¿Que no te tomó en cuenta? ¿Que no escuchó tu llanto? ¿Que no te protegió? ¿Que no te creyó? ¿Que te negó algo? ¿Que te abandonó? ¿Que dejó a tu madre? ¿Que te dejó a ti? ¿Te decepcionó? Si la honra falla arriba como padres, se fractura entre los hermanos. La casa de David lo demuestra. Ahora, con esto en mente, volvamos con los fariseos. Conectemos los puntos. Ahora eres tú, estás acudiendo con tu dolor oculto, no visible, porque ahora eres cristiano, amas a Dios, pero hay una herida profunda en ti. Los roles ahora se intercambian. Has crecido, te has vuelto fuerte. Tus padres ahora son ancianos. No se valen por ellos mismos. Ya no te gritan con voz fuerte, ni intimidantes. Ya no usan groserías contigo. Ahora incluso tú podrías gritar más fuerte que ellos. Y podrías callarlos. Ellos están débiles. Tú ahora sabes más que ellos. Puedes ganarlos. Tienes más dinero.
quizás más posesiones. Ahora tienes más peso. Pero hay un mandamiento. Necesitas atender a tus padres. Quizás ellos necesitan mudarse, necesitan una pensión, necesitan algo de ti. Y ahora se te ocurre algo. No quieres darles, porque ellos no te dieron a ti. ¿Cómo van a tener la cara de pedirte algo si no se esforzaron lo suficiente, dices? Si ellos tan solo te hubieran amado un poco más. Si ellos tan solo te hubieran visto. Si ellos te hubieran tomado en cuenta. Así que buscas rápidamente a un fariseo, a un escriba, y le dices, juro por el templo que no puedo dar a mis padres, porque se lo he consagrado a Dios como ofrenda. ¿Cómo cambia el contexto, verdad? Ahora sí, ya no suena tan mal. Ya no suena tan mal esta justificación. Quizás te preguntas, ¿cómo puedo darles, Mary, a ellos de lo que ellos nunca me dieron? ¿Cómo pueden tener la cara de acercarse? Pero ahora Jesús denuncia a los fariseos y a los escribas y les dice esta traición del Corbán. Les está diciendo, ¿cómo es posible que su corazón se haya endurecido tanto? Lo que tenían para ayudar a su padre y a su madre ahora pretenden dedicárselo a Dios y liberarse de su responsabilidad. Y lo llama traición, es una traición a la ley de Dios. Porque este corbán se había transformado en esta ley de vida, pero usado como un instrumento de deshonra. Teníamos la alternativa, teníamos la solución, había una solución para no dejar de vernos espirituales, pero a la vez no cuidar y honrar a nuestros padres. Se abre la posibilidad para que ellos paguen por lo que te hicieron. Mínimo, ¿no? Que se arrepientan. No sé, mínimo, que se vistan de silicio, de cenizas, que vean lo que me hicieron. Voy a hablar de ellos y lo mucho que me fallaron y lo mucho que se equivocaron para que otros también lo juzguen como padre. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Sabes cómo se llama cada uno de tus dichos que has estado contándole a la gente incansablemente de lo que no hizo tu madre, de lo que no hizo tu padre, de aquello en que falló, de aquello que te debe, de aquello que no lo hizo bien? ¿Sabes cómo se llama eso? Venganza. Jesús está identificando la raíz. Está diciendo, dejando el mandato de Dios, se aferran a las tradiciones del hombre. Está mostrando y evidenciando que es difícil entrar en el corazón, que es la dureza del corazón donde vienen esas heridas familiares, esa falta de compasión que necesita de esta aparente religión para tener reglas extremas, pero viene de la transformación del corazón. El corazón se ha endurecido. Es en ese contexto que fariseos quizás todo el tiempo están escuchando historias de abandono, de padres hacia hijos, heridas, resentimientos. Cada vez que se entrevistan con alguien, cada vez que la gente está buscando, es ¿cómo le voy a dar a mi padre? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Ahora le voy a dar? A veces, ¿él acaso me ayudó? ¿Me ayudó a sacar mi título? ¿Me ayudó cuando yo necesitaba? Si incluso hicieron esto, incluso hicieron lo otro. ¿Qué hacemos, fariseo? ¿Qué hacemos, escriba? Tenemos una solución. Hay que vender tus bienes, hay que decir que no tienes nada. Hay que ponerlo para juramento en el templo. Hay que decir de que no tienes tiempo ahorita, estás muy ocupado con el trabajo. Leyes que permiten eludir la responsabilidad emocional y material hacia los padres.
Y Jesús revela que la verdadera fe, familia, rompe patrones de dureza y trae restauración. Jesús no está ignorando las fallas de los padres. No se hace la vista gorda. ¿Crees que Jesús no sabe lo que pasaste en la casa de Isaí? Claro que sabe. Él estuvo ahí. Él te vio. Pero aún así se dirige a los hijos diciéndoles: yo he puesto peso de honra sobre tus padres. Mira ese peso de honra que yo he puesto, mi gloria he puesto. No mires sus defectos, mira la obra que yo he hecho. Te mando que obedezcas y que honres a tus padres. Hazlo por el peso que yo estoy colocando, que es mi presencia. Mírame a mí, dice el Señor. Mírame a mí por medio de este mandamiento, no los defectos de tus padres, no lo mucho que te hayan herido. Mira la cruz. Mira la cruz. Para finalizar, quiero contarte algo que sé que va a ministrar tu corazón. Es algo muy íntimo. De hecho, te diré que antes de esta enseñanza estaba lidiando en mi espíritu si lo contaba o no lo contaba, pero me doy cuenta que faltan 3 minutos, así que el Señor me está diciendo: hija, a ver, ¿a qué hora? Hace más de 1 año y medio, ustedes saben, y los que no saben y se conectan por primera vez a nuestro canal, mi esposo y yo tuvimos nuestro primer embarazo. Estaba yo embarazada de 4 meses de nuestra hija, que se llama Selah. Ella es mujer. Le hicimos varias resonancias magnéticas, estuvimos con ellas en las ecografías y la vimos en muchas etapas de su concepción en mí, de su crecimiento en mí, en mi vientre. Ya saben la historia de esto. Lamentablemente, pasado los 4 meses de embarazo, todo se complicó, yo estaba muy mal y tuve que entrar a cirugía de forma inminente y tener mi primera cesárea, con la diferencia de que mi hija no nacería, sino que se interrumpiría el crecimiento de su vida, de mi hija. Tuvimos que pasar esto, seguramente ustedes ya lo saben, hay algunos que ya lo saben porque hemos contado ese testimonio. Pero quiero contarte otra faceta de eso. Estaba recuperándome de mi primera cesárea. Estaba ya en casa, me habían dado de alta, estaba tratando de incorporarme tanto físicamente como también otra vez a la vida, entendiendo cosas, preguntándome cosas, tratando de entender lo que pasaba. Evidentemente yo estaba bajo un ataque del enemigo. Esos fueron los meses y las semanas más horribles que viví. ¿Tú te recuerdas que la Escritura dice de que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y en el desierto Satanás vino a tentarlo 3 veces? Esa tentación se trataba con visiones. Y algo muy semejante me sucedió un día que yo estaba todavía postrada en cama, estaba recuperándome de la cesárea, de esta cirugía. Y en mi oración a Dios, yo estaba preguntándole cosas. Las tinieblas, porque Satanás es malo, vino a atacarme a través de pensamientos, pero como una especie de visión. Él trajo un ataque a mi mente. Ese ataque consistió en lo siguiente. Yo estaba hincada de rodillas orando, pero inmediatamente en ese momento empieza a abrirse una visión, que es una visión rara, es como que si fuese, es totalmente sobrenatural, es como que si fuese un pensamiento, pero como si fuera un proyector en tu mente. Y me veo en esa visión a mí misma, hincada, y detrás de un espejo, parece, de un espejo de cuerpo entero, a una jovencita. Y esa jovencita me estaba diciendo: ¿por qué no me cuidaste mejor? Mamá, ¿por qué no me cuidaste? Y todo esto tenía sentido
porque hace unos días atrás de eso, yo estaba cuestionándome en la mente de que qué fallé yo en mi embarazo para que sucediera eso. Y me echaba la culpa, de repente comí mal algo, de repente tomé mal algo, y nada de eso era, familia, no era nada de eso, fueron otras cosas médicas que suceden y sucedieron y pasó. Mi hija no estaba creciendo en el lugar correcto de mi matriz, por eso es que tuvieron que sacarme parte de mi trompa de falopio en mi útero, tuvieron que extirparme esa parte, porque mi hija no estaba bien posicionada, así que no se trataba nada de eso, pero las tinieblas estaban teniendo ventaja en mi mente y me empezaba a echar la culpa constantemente. ¿O será que no cuidé bien en mi embarazo? ¿O no debía haber hecho esto? ¿O no debía haber hecho el otro? Yo siempre he hecho muchos ejercicios, a veces pensaba, ¿o será que me esforcé mucho, cargué mucho peso? Muchas cosas que Satanás tomaba ventaja en ciertos momentos trayéndome culpa y condenación. Y ese era el escenario. Entonces vi en esa visión a una jovencita detrás de ese espejo, mientras que yo estaba hincada llorando, yo estaba llorando en mi visión, y esa jovencita me decía, mamá, pero ¿por qué? ¿Por qué no me has cuidado mejor? Debiste cuidarme mejor, debiste hacer esto mejor, ¿por qué no hiciste algo más? Y eso, y me recriminaba, que por qué, que por qué, que por qué. Y yo lloraba. En mi visión lloraba y también arrodillada lloraba, mientras que miraba eso en mi visión. En ese momento, esto era un ataque del enemigo. Satanás estaba abusando de mi mente. En ese momento, por misericordia de Dios, el Espíritu Santo cae sobre mí con un peso de gloria y me dice la voz de Dios, esa no eres tú. No, perdón, esa no es tu hija, me dice, porque yo pensaba que era mi hija que me estaba reclamando. Esa eres tú, me dice. O sea, la muchachita que estaba en el espejo, yo pensaba que era mi hija reclamándome a mí que por qué yo no la había cuidado mejor en el embarazo. Y cuando Dios viene con esa voz y me dice, esa no es tu hija, esa eres tú. Y cuando logro ver la visión por completo, es como que si un reflector se inundara mi habitación, veo en el espejo y efectivamente se ve claramente el rostro y esa era yo. Y la que estaba hincada era mi mamá. Era yo la que tenía reclamos hacia mi mamá. Ese día yo me di cuenta que a veces, familia, nosotros estamos cargando el peso. Como padres nos sentimos condenados por nuestros hijos y pensamos que nuestros hijos constantemente están viendo nuestros errores y constantemente estás acusándote como padre, estás condenándote por lo que hiciste o por lo que no hiciste, pero realmente eso tiene una raíz, es el juicio que has levantado tú contra tus padres, es algo que tú no has podido perdonar de tus padres. Necesitas ir a esa raíz, necesitas soltar a tus padres, perdonar a tus padres. Ese día cuando yo entendí la revelación de Dios que estaba mostrándome, inmediatamente me comuniqué con mi mamá. Nunca le había agradecido a mi mamá por haber pasado 9 meses de gestación conmigo. Su cuerpo ha cambiado, quizás ella sentía miedo, ella era muy joven para tenerme en el embarazo, nunca me había puesto a pensar en esas cosas, pero a lo largo de la vida uno va teniendo reclamos hacia sus padres, uno va creyendo de que los padres debieron hacer algo más, debieron haber hecho algo más, pero créeme, familia, cuando te digo que tus padres hicieron lo que pudieron hacer. Dios está poniendo el peso de la honra sobre ellos para que tú los obedezcas, para que tú puedas ver a Jesucristo en medio de esto. Es la gracia de Jesús, solamente su redención en nosotros. Familia, esta noche necesitas perdonar a tus padres. Deshazte de los reclamos.
aquello que tu corazón ha estado pendiente en decirles, suéltalo, hónralos. No veas sus defectos. Mira espiritualmente. Es el peso de la gloria sobre ellos. El peso de la gloria sobre ellos. Familia, voy a terminar esta noche con una pregunta, porque sé que algunos de ustedes que me están mirando están preguntándose, Mary, pero mi historia es aún más difícil que eso. Y quizás estás diciendo, ¿y qué pasa si mi padre abusó de mí? Abusó de todas las formas que una persona puede abusar de alguien. ¿Qué pasa ahí? Quiero decirte esta noche, si esa es tu situación, te animo a mirar esa situación primeramente de forma espiritual. Porque debemos de ver de forma espiritual. Es una situación espiritual y debes verlo en el contexto espiritual. Mi esposo y yo, te dije hace unos días, estamos terminando de estudiar todo el libro de Hechos y saltó algo fuertemente en mi corazón. Tú recordarás, porque seguro que has leído la historia de Esteban. Esteban fue un hombre lleno de poder, lleno de gracia y hacía prodigios y milagros en el pueblo. Pero este predicador que llevaba el evangelio de Jesús se topa con una sinagoga de los libertos que estaba de Cilicia y ellos se oponían fuertemente a esa sabiduría que tenía Esteban. Esteban estaba haciendo grandes milagros. Dentro de este grupo estaba un personaje muy importante que la Biblia lo describe como Saulo. Y fue quien probablemente discutió cara a cara con Esteban, de toda esa carga de sabiduría que tenía y de la predicación de Jesucristo resucitado entre los muertos. Todo esto sucede en Hechos 6. Avanzando un poquito en los versículos a partir desde el 11, se ve cómo fuertemente van en busca de Esteban y lo llevan a rastras, dice la Escritura, lo arrebatan y lo llevan hasta el Sanedrín. En el Sanedrín, Esteban obviamente habla de la ley de Moisés porque con falsos testigos lo querían acusar de que él estaba hablando mal de Moisés, que estaba hablando mal del templo y entre otras muchas cosas. Así que Esteban da toda una cátedra de quién es Moisés, de cómo se relaciona con el templo, de todo esto empieza a hacer, que dice que los deja mudos, sin argumentos. Es que realmente él estaba lleno del Espíritu de Dios. En ese momento se abren sus ojos y ve una visión y dice que ve al Hijo del Hombre, a Jesucristo, en toda su gloria. Así lo ve en el cielo, se le abre una visión. Cuando él declara eso, estoy viendo a Jesús de Nazaret, dice, abre sus ojos y está diciendo eso, pues todos en el Sanedrín se van contra él porque dice, herejía, completa herejía, porque ellos, aunque sabían que realmente Jesús había resucitado, porque no solo tenían la voz de muchos testigos, sino de los mismos soldados romanos que estaban cuidando la tumba de Jesús. A ellos no les interesaba si decían que resucitó o no resucitó, porque no era ni su Dios ni nada. Pero ellos mismos dieron testimonios al Sanedrín que Jesús había resucitado de los muertos. Así que se rasgan las vestiduras y van contra Esteban y le tapan los oídos, todo lo arrastran y lo terminan apedreando. Esto significa que Saulo de Tarso, que era uno más de los que estaban ahí, que lo apedrearon, que lo mataron, que lo arrastraron, que lo dieron muerto, fue ensangrentado, fue tan violento, él estuvo ahí. Saulo de Tarso fue una herramienta eficaz de Satanás y perseguía a toda la iglesia. No solamente pasó con Esteban, en esos tiempos torturaba. Dice, cuando ya
Pablo habla ya al final de Hechos ante Agripa, el rey Agripa, él cuenta cómo Pablo era antes de conocer a Jesús. Y él en su relato cuenta cómo obligaba a los cristianos a blasfemar. ¿Sabes qué hacía Pablo? O conocido como Saulo de Tarso. Les obligaba a los cristianos que habían encontrado y que declaraban a Jesús como resucitado de los muertos, los obligaban a prender incienso a los demonios. Y como los obligaban con torturas, ellos terminaban prendiendo inciensos, entonces ellos tenían una forma de acusarlos de idolatría. Entonces los apedreaban, los desbarrancaban, hacían cosas terribles. Y Pablo cuenta esto, y él recuerda esos años y dice cómo él persiguió a la iglesia incansablemente, y seguramente en su mente iba el recuerdo de cómo apedrearon a Esteban y a muchos otros. Muchas cosas sucedieron. Pero ¿sabes cuál es lo maravilloso? Que llega a Hechos 9. Y en Hechos 9 dice que Saulo estaba comisionado y quería ir a matar más cristianos. Mira, Hechos 9, verso 1 dice, entonces Saulo, respirando aún amenazas y homicidio contra los discípulos del Señor. Imagínate cómo era su odio. Era un odio de parte de Saulo de Tarso. Dice que va a los sacerdotes, a la sinagoga, y les dice, yo voy a ir a perseguir a estos que han huido de Jerusalén. Y se va camino a Damasco a perseguir a estos cristianos que habían huido. En ese camino, Jesús se le presenta. Y ustedes ya conocen la historia de la transformación de Saulo de Tarso y que pasa a ser Pablo, que nos trajo tanta revelación en el Nuevo Testamento. Pero hoy quiero decirte algo. ¿Cómo es que sucedió esta visita de Jesús a un hombre tan despiadado, que mató a creyentes, que no le importó abusar de ellos, que hizo todo con odio consciente, que lo hizo todo respirando odio, dice la Escritura? Respiraba eso. ¿Sabes cómo es que pasó la visita transformadora de Jesucristo en ese recorrido hacia Damasco? Porque estoy segura, muy segura, que habían creyentes que estaban orando por sus enemigos, porque ellos vivían la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. Ellos estaban orando por aquellos que los persiguen, por aquellos que los ultrajan. Cuando esta gente estaba en problemas, cuando esta gente estaba en dificultad, se recordó lo que Jesús un día dijo: oren por aquellos que los persiguen. Jesús te está diciendo ahora que veas el panorama completo. No sé cuánto daño te ha podido causar tus padres. Necesitas perdonar. Necesitas soltar. Necesitas recibir de Dios en tu vida. Solo el amor de Dios nos capacita para perdonar. Cuando Jesús visitó a Saulo en ese recorrido, no le dijo: oye, tú desgraciado, maldito, asesino, hijo del diablo. Y aunque si Jesús hubiera dicho todas esas cosas, serían ciertas. Pero se acercó con una pregunta y le dijo: ¿por qué me persigues? Dios siempre está acercándose a nosotros con preguntas como esas. Dios está acercándose este día a ti también con preguntas. ¿Por qué estás guardando ese resentimiento? ¿Por qué estás llevando esa culpa? ¿Por qué sigues cargando eso
Si te dije que sueltes, si te dije que perdones, si te dije que lo liberes. Cuando la gente está en problemas, el Señor siempre está viniendo con preguntas que nos ayudan a enfocarnos. ¿Te recuerdas con Adán cuando falló en el huerto del Edén? Le preguntó, Adán, ¿dónde estás? ¿Has comido acaso del árbol que yo te dije que comieses? El Señor no se acercó diciéndole, desgraciado, ¿cómo se te ocurre, maldito? No, el Señor sabe que estaba en problemas, pero se acercó con una pregunta. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Son preguntas que él hace a las personas y les habla en este formato. Saulo, ¿por qué me persigues? Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Quizás estas preguntas deberíamos hacernos más contigo. ¿Haces bien en resentirte tanto? ¿Haces bien? Este día está utilizando ese formato de preguntas para nuestras vidas porque Dios quiere sacar lo mejor de ti. Dios quiere darte la oportunidad de que puedas traer en rendición a Él tu pecado, el odio, la venganza, el resentimiento, lo que hayas guardado en tu corazón. No trates de minimizar nada, no lo minimices, exponlo ante el Señor. Sana tu corazón. Y familia, Dios nos capacita para honrar a nuestros padres. Que Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios te bendiga. Adiós.